Jueves a las 6, Eva Vega. Duerme Femes y en el silencio solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo las sombras saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer. María, 8:14 de la tarde en Canarias. Abrimos la puerta a nuestra sección de literatura, de letras canarias, y bueno, damos la bienvenida y las gracias como siempre por hacerla posible a Beatriz Morales Fernández, docente de lengua castellana y literatura y presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eva, un placer como cada lunes. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar además de Arturo Macanti, que estoy deseando que me cuentes quién fue este poeta del mar, así lo denominas, y qué datos biográficos relevantes podemos destacar de él. Pues sí, he traído a Arturo Macanti porque, bueno, a lo largo de todos los programas hemos ido hablando de escritores y escritoras, desde la poesía de vanguardia, la modernista, la militante, ¿no? Los años 30, la social con Pedro Lescano la última vez, pero también hay una vertiente en la poesía canaria que representa a Arturo Macanti, que es la vertiente de la poesía meditativa, de la profundidad, de la vida interior, del intimismo y sobre todo de un intimismo volcado en el mar, ¿no? Y él lo vuelca perfectamente a través de su poesía. Él junto con Domingo Rivero y Saulo Torón representan la corriente de la poesía meditativa en Canarias. Entonces hay que hablar de él en ese sentido, ¿no? Él nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1934 y fallece en el 2014, o sea, tuvo una vida bastante amplia y en toda esa vida se dedicó plenamente a la poesía. En este caso va no solo a publicar poemas, ¿no? y poemarios, sino que también va a colaborar con distintas empresas editoriales, ¿no? e iniciativas culturales editoriales también vinculadas a la proyección poética, a la suya y la de los demás. Interesante destacar una cosa, él viene de padres de una familia italiana y portuguesa, entonces aquí se resalta la multiculturalidad. Desde que es chiquitito siempre ha visto en su casa la multiculturalidad como bandera y eso le va a marcar también en su poesía, ¿no? Aunque va a estar muy marcado por la canariedad. Desde que es jovencito empieza a publicar en la universidad. Sus inicios literarios comienzan en la revista universitaria Nosotros, de hecho ahí viene su primera plaquette de poesía, titulada Poemas, en 1959, pero lo interesante, como dije antes, es que desde muy joven ya empieza no solo a publicar, sino a colaborar. Y ha ido grandes colaboraciones dentro de la cultura literaria canaria en las que él aportó, y creo que es interesante traer a colación aquí. La primera es una iniciativa llamada La Fuente que Emana y Corre, que fue un conjunto de colecciones poéticas que salieron en torno a 1962 y el 69, y que él fue el fundador junto con Manuel González Sosa y Antonio García Izábal. Durante estos años empiezan a publicar pues distintos poemarios de escritores y escritoras como Pino Betancor, que se publicó Los Caminos Perdidos con esta iniciativa, El Corazón en el Tiempo, también de Arturo Macanti, que fue su segunda obra, El Funeral, de Luis Feria, y Oda a Lanzarote, de Pedro Perdomo Acedo. Grandes escritores y escritoras de nuestra cultura, y él estuvo dentro de ese entramado artístico editorial, y yo creo que es interesante resaltarlo. Y la segunda iniciativa fue la de Taller de Ediciones JB, que JB viene de Josefina Betancor, y es interesante destacar que no solo él estuvo dentro del equipo editorial, y es verdad que publicó con ellos, ¿no? De hecho publicó un poemario titulado De una fiesta oscura, sino Josefina Pino Betancor, como se le conoce más como poeta, como directora de una editorial, mujer empoderada, años 50, 60, posguerra estamos hablando. Yo creo que es admirable, ¿no? Traerla también a colación aquí, que junto con Manuel Padorno, otro de los poetas del mar, junto con Arturo Macanti, pues desarrollaron a través de esta editorial pues distintas iniciativas. De hecho, en Canarias esta fue la primera editorial, aunque es verdad que estaba situada en Madrid, pero publicaban distintas obras de literatura canaria. Fue la primera editorial
donde dos isleños empezaron a publicar novela experimental, que en la dictadura franquista era algo bastante complejo de ver y difícil de publicar también por la censura, y conductas del psicoanálisis, terapia de conducta, es decir, una literatura alternativa, que en plena posguerra, por ejemplo, se publicaran las obras de Agustín Espinosa, por ejemplo, Crimen, Lancelot, Media hora jugando a los dados, o por ejemplo un ensayo de Juan Marichal dedicado a Pedro Salinas, titulado Tres voces de Pedro Salinas. O por ejemplo también se publicó Los puertos de Circe de Luis Alemany, es decir, iniciativas editoriales en las que Arturo Macanti estuvo de lleno, y gracias a ello también eso le marcó profundamente a la hora de defender la poesía como discurso identitario de uno mismo, ¿no? Y del isleño. Él publica, como digo, desde la década de los 50, pero es verdad que bueno, que ya a partir del 70 hay un hecho biográfico que le va a marcar la poesía y que va a hacer que cambie completamente, que fue el fallecimiento de su hijo Hugo. Él se casó, se estableció en Tenerife, de hecho él está muy asociado en La Laguna, y al fallecer su hijo, su literatura cambia por completo, una gran profundidad, que no quita, como digo, que empezara a publicar otras obras como Cantar en el ansia, No es más que sombra, Viajero insomne, Óxidos, Elor, y yo creo que hay que destacar que él tuvo además una gran relevancia internacional porque fue traducido al italiano, también ha participado en antologías hispanoamericanas, sobre todo en Chile, se ha hecho un estudio muy detenido de su obra, y que destacar como datos finales de su biografía, que fue miembro de la Academia Canaria de la Lengua, que ganó el Premio de Literatura Canarias en 2003, y que además se le dedicó el Día de las Letras Canarias en 2015, justo un añito después de su fallecimiento. Beatriz, estamos hablando que se le denomina como poeta del mar. Has hablado de poesía meditativa, me gustaría que lo explicaras un poquito más, porque literariamente, ¿cómo era su faceta de escritor? Para definirlo como escritor, lo cierto es que hay dos grandes etapas, y que la primera etapa va a condicionar la segunda, y de ahí la poesía meditativa. Él empieza los primeros años de desarrollo literario, pues es cierto que tiene una temática amorosa, religiosa, el uso del soneto, claro. Un jovencito que está experimentando con la literatura, que además, plena dictadura franquista, tampoco se quiere meter en ningún lío. Él sigue una línea, pero cuando ya fallece su hijo, es cierto que ahí es cuando cambia por completo. Y entonces de repente nos encontramos que frente a una poesía más encorsetada y más rítmica, acorde a unas reglas prefijadas, encontramos un verso sombrío, reflexivo, perdido en el tiempo. Empieza a reflexionar acerca de qué es el tiempo para el hombre, y que al final los segundos se diluyen en el océano, porque al final el horizonte es un espacio perenne, entonces ya el tiempo se diluye en su verso. Es muy interesante. De ahí, por ejemplo, obras que ya mencioné antes como Cantar en el ansia, Óxido, Viajero insomne, es de esta etapa un poquito más oscura, que más que oscura, como digo, es profundizar en la emoción, en el mundo interior que tiene el ser humano, ¿no? Hacia adentro. Hacia adentro. Él siempre buscó, a partir de los 70, hacia adentro, y eso es lo que marca realmente su literatura y con la que conecta, ¿no? Porque además es hacia adentro, lo vuelca en el paisaje, es clave. Por ejemplo, versos tan bonitos como Dependiente del tiempo, porque es de aire móvil y huidizo, de helada urdimbre y de luz repentina, y al extender la mano nada toco, no se me concedió romper el aire. Cosas tan marcadas, contundentes, sombrías y a la vez hermosas en los elementos naturales, ¿no? ¿Cuáles son las claves para leerlo en pleno siglo XXI? Pues de entrada yo destacaría con él 3 claves. La primera es que a través de su poesía, para el que le guste pues la creación poética o leer poemarios, leer a Arturo Macanti es leernos a nosotros mismos como isleños, sentir la voz de Canarias. Por ejemplo, él tiene un poema precioso titulado La tierra sola, y hay unos versos que ya te hacen sentir, aunque no seas de Canarias, te hace sentir atlántico, que son: mi pequeño país de inmenso cielo, de inmenso mar. He caminado por tu piel de tierra, tu arboleda de alicios, tus litorales solos, aspirando el olor, la savia de tus lavas.
Claro, ya hay elementos naturales que corresponden al archipiélago canario, y además el que vivió en Gran Canaria y en Tenerife, la diferencia de paisajes, que ya lo hablábamos con Pedro García Cabrera, ¿no? Entonces, lo cierto es que él, cuando tú empiezas a sentir, ¿no?, ese pequeño país, que somos como, cada isla es un pequeño continente, y también un poco ese paraíso maldito, porque nos vendemos de una manera, pero luego en la poesía te puedes descubrir de otra, puedes profundizar en el dolor, en la penuria y también en la verdadera emoción de las cosas, lo que nos queda, la esencia, a través de elementos paisajísticos canarios. Yo creo que esa es una de las claves que hay que destacar. La segunda, el mar. Claro, aquí en Canarias siempre se ha dado la casuística que estamos rodeados de mar, por lo tanto la poesía es el género literario que más se ajusta a esa brevedad y a la vez de esa inmensidad. La novela suele estar más vinculada a la tierra, ¿no?, a lo terrenal. Entonces él proyecta mucho, dado que todo nuestro horizonte es azul, él proyecta mucho sus concepciones, sus pensamientos en la poesía por eso, ¿no? Y él habla de cómo cuando una clave puede ser leerlo, pero leernos como mar a través de sus versos. Estamos muy condicionados por el elemento marítimo. Versos tan bonitos como un hombre pasa por el mar, se aleja. Mar, siempre el mar y siempre el mar, sorda prisión de espumas que al cuello se le enrosca al hombre, que pasa por el mar y allí se queda. Es decir, te vas leyendo, pero siempre con espuma, con salitre, es precioso. Y la tercera clave que yo destacaría de él tiene que ver con una vertiente ecocrítica. Cómo es capaz de hablar de la identidad canaria, de las emociones de un pueblo a través del paisaje, volcarse y conectar con el lector a través del patrimonio natural. De ahí que te puedas sentir íntimo con la naturaleza, y yo creo que ese es un elemento cíclico que ocurre mucho en los textos canarios, y que bueno, que él de hecho, pues por ejemplo, vuelca no solo sus emociones y sus pensamientos, sino también que quiere conectar con el lector a través de estos elementos paisajísticos, ¿no? Por ejemplo, un poema precioso que tiene titulado Aulagas, y que algunos versos que evidencian esta teoría, ¿no?, esta clave que puede ser cierta brisa de mar, fresca, de acantilados, sopla contra la roca, esparce por la arena, ardida de espejismos y sirocos, las hojas manuscritas. Se van lejos, vívidas ramas de mi árbol insomne, a teñir las aulagas con mi sangre, antes de enmudecerse en la ceniza. Claro, él se considera un árbol, hace una simbiosis con el árbol, y las aulagas, que son un tipo de planta. Entonces al final te lees, pero te estás leyendo en conexión con la naturaleza. Yo creo que es preciosísimo leerlo desde ese punto de vista también. Nos queda un minuto, Beatriz. Nos has traído precisamente algún poema de Arturo Macante, ¿verdad?, para leerlo aquí en directo en la radio. Por supuesto. Vamos a acabar con uno de sus últimos poemas de su obra El Or, titulado Tentativa. Dice así: se duerme la alta noche de la isla en el silencio de los arenales. Entre tantas estrellas solo hay una que parece tocar el horizonte y extendernos los brazos exhaustos hacia ella, despojados de todo y colmados de todo lo que ya hemos vivido, con hambre de su luz que no se alcanza. ¡Qué maravilla! Profundidad. Lo que destacamos de Arturo Macante, como las olas del mar, es a través de sus versos podemos conectar con nosotros mismos y luego volvernos a marchar, como las olas, como el océano. Pues gracias por traernos la figura de Arturo Macante esta tarde. Beatriz Morales Fernández, docente de Lengua Castellana y Literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas. Gracias como siempre y una vez más, maravilloso. Muchas gracias, Eva. Hasta el próximo lunes. Encantada como siempre.